El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están, querida audiencia? ¿Cómo están mis queridas hermanas, amigas y también algunos varones que nos ven en este podcast Enlazadas? Muchas gracias por estar permanentes también con nosotros en esta red de YouTube. Y hoy vamos a seguir, estamos iniciando este nuevo año muy fuertes con unos temas muy importantes dentro de la iglesia cristiana. Y como siempre, el Señor me provee de amigas, de colaboradoras en el ministerio, y hoy tenemos una amiga y una colaboradora muy especial, nuestra hermana Alma Alfaro. ¿Cómo está, querida hermana? Muchas gracias, Carol. Pues muy bien. Gracias por invitarme. De veras que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes y pues apoyar esto que tú estás haciendo, que Muchas realmente es muy gracias. interesante. No, pues mire, nada más quiero que la audiencia la conozca, aunque seguramente ya muchos la conocen. Su nombre completo es Alma Roxana García Alfaro. Usted hizo una maestría en Southwestern Baptist Theological Seminary y usted es originaria de El Salvador, igual que su esposo, ¿verdad? Tienen Yes. más de 30 años casados. Tiene 2 hermosas hijas y 3 hermosos nietos. Ay, qué hermoso, hermana. Y bueno, usted es una mujer que trabaja mucho para el Señor. El Señor la ha usado mucho impartiendo conferencias, estudios bíblicos a mujeres. Hoy mismo está usted actualmente viviendo en Fort Worth, pero además es escritora de varios libros. Mire, yo aquí los tengo todos los he trabajado, todos los he leído y vamos a hablar un poquito más adelante de todo lo que usted, el Señor le ha permitido escribir y que ha sido de mucha bendición. Estoy bien contenta y con mucho gozo. Yo sé que el Señor tiene sus tiempos, siempre la tuve en el pensamiento para invitarla y me da mucho gusto que ya se haya cumplido ese día, hermana. Y tenemos un tema bien especial porque también ustedes han sido fieles servidores del Señor, su esposo en el ministerio pastoral y usted también como ayuda idónea. Por eso el tema de hoy es siendo ayuda idónea en el ministerio pastoral de mi esposo. Y usted tiene mucho que contar y de experiencias, de consejos también a las que iniciamos también el pastorado o nuestros esposos lo iniciaron y cómo sobrellevar tantas cosas dentro de este ministerio. Así que le doy la palabra, la bienvenida para que nos comparta un poco. Ay, ya, gracias, me abrumaste con tanto. Pues gracias al Señor, eh, estamos aquí. Tengo, pues como tú dijiste, ya muchos años en el camino, en la vida con el Señor. Yo estoy desde los 15 años cerca de mi Señor y pues 38 años cumplimos ya de casados y los dos decidimos desde muy jovencitos servir al Señor. No sabíamos cómo. Yo no sabía, yo creí que iba a ser misionera y en un sentido sí, he sido misionera porque salí de mi país a estar en otras partes y a apoyar el ministerio de mi esposo, que pues principalmente el ministerio de él es un ministerio de la enseñanza teológica, bíblica, teológica. Eso es lo que él ha hecho por más de 30, casi 40 años ya. Y yo entré ahí a apoyarle, pero mi deseo era querer servirle. Yo tuve mi propio llamado y yo quería servir al Señor. No sabía cómo, pero Él iba a mostrarlo. Y creo que esa es una de las cosas primeras en cuanto a ser esposa de un siervo de Dios. Entender que tenemos que ser llamadas específicamente, un llamado personal. O sea, el Señor llama a nuestro compañero, a nuestro futuro esposo, pero, o que se hace, ¿no? Esposo nuestro. Pero, por otro lado, uno individualmente tiene que tener el llamado si te vas a casar con un siervo del Señor, si te vas a casar con alguien que lo sirve en cualquier área del ministerio. El llamado personal es muy importante y creo que ahí radica el hecho de ser exitosa junto con tu esposo en el ministerio
y ser una buena ayuda idónea de Él en el ministerio también. Sí, Porque de ser obedientes, ¿verdad, hermana? Porque yo he visto, mujeres que sus esposos tienen un llamado muy fuerte a servir en el pastorado, pero ellas son un poquito renuentes, dicen: "No, no", porque el pastorado conlleva mucha responsabilidad, muchas cargas, y ellas son un poquito renuentes. Entonces, yo me he dado cuenta que el Señor es fiel cuando uno, como usted dice, nosotros aceptamos ese llamado y somos obedientes a servir, ¿verdad? así es. Y ahí es donde muchas veces empiezan los problemas, ¿verdad? Porque Él es el llamado, o sea, Él es el pastor, yo no. Pero la verdad es que nuestro papel como ayuda idónea va más allá de tu casa en ese sentido, ¿verdad? Porque cuando decimos ayuda idónea es la mujer que es, como decimos, la media naranja para el Ujú, hombre y que lo va a ayudar, lo va a apoyar en su rol como el líder de mi casa, el esposo, el sacerdote de mi casa, ¿verdad? ujú, Podemos decir el pastor de mi casa, pero entonces ahí está mi parte con él, ¿verdad? Y en ese ujú, sentido, sí, nosotras tenemos que hacer mucho, eh, ser la esposa que él necesita en todo sentido, ¿verdad? En todo aspecto, el aspecto ujú, emocional, el aspecto físico, el aspecto espiritual, todo eso conlleva el ser una ayuda idónea, que por el otro lado está todo lo que nosotras hacemos, porque no lo vamos a ujú. dejar por un lado, ¿verdad? Pero en el ministerio también tenemos que ser esa ayuda, ese complemento que él necesita, porque yo creo que si un pastor es exitoso, es porque a la par de él hay una mujer que tal vez no se ve mucho, digamos, hay mujeres que no son tan públicas, pero privadamente hacen mucho por el ministerio. Digamos por su carácter, porque todas somos diferentes en ese sentido, ¿verdad? Algunas sí no nota miedo estar frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a la gente, pero hay otras que sí, no tienen eso, pero apoyan el ministerio del Señor, de su esposo, apoyan lo Mm. que él está haciendo y en ese sentido son ayudas allí. Por Oiga, otro lado, hermana, pero fíjese que usted está tocando un punto bien importante, porque sí es cierto. Yo he visto en muchos pastores que sus esposas no fungen mucho, como usted dice, no son muy visibles en el ministerio, pero sí lo son con ellos, en la familia, como usted dice, apoyando. Y eso es importante, porque a veces yo, sobre todo en la iglesia hispana, yo ujú, veo que la congregación, si no ve muy visible a la esposa, no les gusta mucho, pero no se dan cuenta que es importante también, como usted dice, depende de su carácter, el temperamento y el llamado. Pero aquí la diferencia es que usted y yo sí somos muy vistas, porque usted tiene un llamado bien fuerte a servir a las mujeres y se complementa. Entonces, eso es lo que me gustaría que usted nos platicara, porque cómo le hace para complementar ese llamado de ayuda idónea y aparte ese ministerio tan fuerte que usted tiene con las mujeres. pues déjame decirte que este ministerio realmente ha sido más fuerte en estos últimos años, porque yo he sido una mamá, bueno, he sido una esposa, una mamá, y ahora, pues que ya tengo las hijas adultas, ya no tengo esa responsabilidad tan fuerte, he estado más, ¿verdad? Pero cuando nosotros iniciamos el ministerio, mis niñas chiquitas estaban conmigo siempre. O sea, ahí estaban y teníamos en esa época, éramos pastores juveniles y ahí estaban las muchachitas en los asuntos de los que hacíamos los jóvenes, con los jóvenes. Nos íbamos de retiro, las niñas iban. O sea, siempre estuvimos ahí y a medida que ellas fueron creciendo, pues los integrábamos. Pero cuando ya ellas crecieron y fueron a la escuela, ya pude yo hacer un poquito más cosas en la iglesia, ¿verdad? Estaba metida ya, me metí con las mujeres, empecé a ponerme más. Pero ya nosotros, bueno, nosotros hemos trabajado en Guatemala y aquí. Nuestro ministerio ha sido desarrollado en Guatemala y aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando regresamos a los Estados Unidos, después de haber estado 20 años en Guatemala, sirviendo allá en el Seminario Teológico Centroamericano, la vida ya era otra. Mis hijas eran adolescentes que ya iban a las escuelas
¿verdad? Y entonces yo pude en ese sentido empezar a hacer ciertas cosas que quería hacer, ¿verdad? Estudiar, um, estar ya más involucrada con las mujeres. Entonces, eso te cambia, o sea, la vida te cambia de acuerdo a las etapas que van. Y ese es el asunto también, porque tenemos muchas mujeres jóvenes empezando hogar junto con sus esposos que son pastores. Entonces, la iglesia tiene que ser comprensiva en ese sentido. Si ella ha decidido quedarse en casa, cuidando a su familia, eso es importantísimo y es buenísimo que se pudiera hacer. Lamentablemente muchas no pueden, pero si tú eres una mamá a tiempo completo, una esposa a tiempo completo, pues dedícalo mientras se da esa etapa, porque es una etapa en la que pasamos. Entonces, tal vez tu ministerio junto con tu esposo no va a ser tan grande, a no ser que tengas alguien que te ha dicho, yo te voy a ayudar con las niñas, hazlo, porque hay mujeres que se limitan en ese tiempo. Pero si se da la oportunidad, qué bueno. Entonces, allí es donde se tiene que recordar. Mi prioridad primera es, después de mi Señor, mi casa, mi hogar, mi familia. Y lo voy a hacer en este tiempo porque es un tiempo, pues, que soy mamá 24/7, como decimos, ¿verdad? Y estás cerca de tus niños. Entonces, ahí es donde la iglesia debe ser comprensiva en no exigirle a estas mujeres jóvenes que son esposas de el pastor, del líder de música, de cualquier ministerio en la iglesia, a ser comprensivas y decirle, bueno, no podés, está bien, acompáñanos cuando puedas, pero puedes orar por nosotros, puedes apoyarnos haciendo llamadas tal vez, o te mandamos peticiones de oración, ora, ¿verdad? Y ahí es donde la iglesia debe ser comprensiva. Lamentablemente, como tú dices, nuestras iglesias hispanas son a veces muy incomprensivas con las esposas de los siervos que tienen y quieren que ella haga todo, que ella que esté en eso, que esté en todo, cuando olvidamos que al que llamaron para servir es a su esposo. Ahora, si el llamado es como pareja, es otra cosa, pero también ahí es de enseñarle a la congregación, ¿verdad? Él es Sí. el pastor y ella lo va a apoyar en lo que pueda, en esas etapas. Cuando ya uno ya está solo y ya no tiene la responsabilidad de niños pequeños, de niños, digamos, adolescentes que tenemos que seguir cuidando, pues está bien, métete en todo y haz todo lo que pueda. Pero mientras tanto, pues tenemos que enseñar a nuestra iglesia a ser comprensiva en eso. Eso es la Amén. diferencia que hay con las iglesias norteamericanas aquí. Ujú. Ya lo viste, ¿verdad? Sí, El pastor, si sí. ella puede hacer algo, bienvenida eres. Pero si no, qué bueno que estás aquí, que estás en la iglesia, estás aquí a la par de tu esposo, ¿verdad? He tenido amigas casadas con pastores que sirven en iglesias norteamericanas y una de ellas me dice, yo solo soy encargada de la cadena de oración. Todo el mundo me manda a mí las peticiones y yo las distribuyo, yo hago todo. Qué buenísimo, ¿verdad? Entonces no tenés la responsabilidad de que vas a preparar una conferencia, que vas a ir a un retiro, No, ahí. Pero en nuestras iglesias hispanas, la gente quiere que la esposa del pastor esté a la par haciendo todo. Y qué Y eso bueno que lo aclara, qué bueno que lo aclara porque, bueno, tal vez en nuestros países todavía se ve así, porque yo me acuerdo que en México siempre la presidenta del grupo de mujeres era la esposa del pastor, o sea, nadie le preguntaba si quería, la ponía. ahí está, Y exactamente. sí, Y eso sí. No, eso es triste, porque te exigen a veces cosas que tú no puedes hacer. No sé si a ti te han dicho algunas veces, ¿y usted puede tocar el piano? Y uno tiene que decir, no, yo no toco piano, Ujú. pero puedo cantar, va, porque es la primera cosa, ¿verdad? La esposa del pastor toca el piano. Ojo, no, no es así el asunto. Entonces, es de educar a nuestra gente. Yo Ujú. empecé a ver Exacto. eso con la esposa del que fue mi pastor por mucho tiempo allá en El Salvador. Ella parecía que no hacía mucho, pero hacía muchísimo. Tenía niños chiquitos y ella estaba con sus niños.
Y él tenía él fue uno de los pastores más buenísimos que nosotros tuvimos en nuestra iglesia, la iglesia Nazaret en San Salvador, el pastor Luis Bush y su esposa Doris. Pero ella era una mujer que estaba siempre a la par de él, sonriendo, saludando a todo el mundo. Junto con él se sabían el nombre de toda la gente. Yo nunca he visto a alguien que se sepa el nombre de 500 gentes. Era impresionante. Y ella estaba allí, daba consejería. Tú podías decir, quiero hablar con ella, y ella estaba contigo. Cuando se abrió un ministerio que tuvimos, cuando en el que fuimos discipuladas, ella tuvo su grupo de mujeres, un grupo al que ella ayudaba. Pero era algo, y en esa época yo recuerdo que nuestra iglesia no le exigió a ella, tienes que estar en esto, tienes que estar en lo otro, porque sabían que tenía niños chiquitos, incluso uno de sus hijos nació en El Salvador, pero la presencia de ella era una presencia que irradiaba, ¿verdad? Porque estaba ahí apoyando al esposo y siempre con una actitud tan bella que tú podías verla, una Ujú. genuinidad, ¿verdad? Genuina, riéndose, contenta. Y eso todos lo veíamos y aprendimos mucho de ella. Dice, tristemente yo he visto esposas de pastor que están ahí con una cara como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine hoy? Es una tristeza. Yo sé que todas pasamos por situaciones Ujú. difíciles y somos mujeres con emociones, con todo, ¿verdad? Y hay Sí. días que están malos para nosotros, pero en Ujú. ese sentido tenemos que pedirle mucha ayuda al Señor para que nuestra carga no sea tan evidente, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, más cuando vas a ir a la iglesia. Ahora, si te sientes tan mal, mejor quédate y mejor Ujú. quédate orando, ¿verdad? Haciendo algo en tu casa, porque la gente empieza a hablar, y más en nuestras congregaciones. Ay, no, Ujú. ella toda la vida enojada, le hablas, no se sonríe, no te saluda. Hay mucho que se nos Sí. cae y a Sí. veces no hay nadie que nos pregunte, ¿cómo se siente, hermana? ¿Cómo está hoy? Ujú. ¿Verdad? Es cierto. Tenemos que empezar a educarnos de otra manera. Y eso es algo de lo que yo hago con mis mujeres, ¿verdad? Tratándole Ujú. de que hagan otras cosas que no son las tradicionales que hemos hecho, ¿verdad? Sí, es Porque una realidad que usted nos está hablando bien fuerte y qué bueno que lo toca, porque en la congregación a veces es difícil tocar este tema y se nos hace a nosotras ahora que estoy yo de este mismo lado, poder comentarles porque van a decir, ay, no quiero que tampoco incomodarlas, pero yo creo que sí es importante, usted dio la clave, reeducar a nuestra gente hispana y creo que sí nos ayuda mucho también el Ministerio de Inglés en eso, porque ellos mismos respetan mucho la figura de la esposa del pastor. así es. Y creo que hemos aprendido mucho de la cultura angla en ese aspecto. Y como Ujú, usted dice, hay de todo en el Ministerio de la Mujer Hispana, porque unas pueden ser más vistas o no de acuerdo al llamado que nos dio el Señor, pero es verdad que la iglesia tiene que comprender ese rol que tenemos primero como esposas, mamás, ayudas idóneas en casa, que es nuestro primer ministerio. Y yo creo que eso les debe de quedar bien claro a nuestras queridas amigas, hermanas de hispanas en el ministerio, en nuestras congregaciones, ujú, porque yo creo, no sé si a usted le pasa, hermana, para mí es un gozo siempre poder servir a nuestras hermanas, ujú, pero a veces siempre nos buscan, ¿verdad? Con mensajes, para oraciones, y estamos siempre dispuestas, pero a veces uno se ujú. pregunta, ¿y nosotros a quién podríamos acudir, verdad? ¿A qué hermana amiga? Porque a mí me ha pasado algunas veces, hermana. ¿Cómo le ha hecho usted cuando usted es la que necesita tener una amiga, una mentora? Mira, Caro, pensé en eso cuando me invitaste y empecé a pensar, ¿verdad? El ministerio pastoral es un ministerio muy solitario y no todas están dispuestas a vivirlo, porque es un ministerio solitario en el sentido de que no tenemos a veces amigas, personas que se acerquen a nosotros y con las que nosotros podamos ser
transparentes, podamos decirle lo que nos está pasando. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que cada mujer que es esposa de un pastor, de un ministro, debe de tener una o dos amigas con las cuales ella pueda llorar, ¿verdad? Porque nos pasa de todo. Somos iguales que las demás, o sea, el punto es que muchas que hemos conocido están allá arriba, ¿verdad? Y no se puede secar porque todo está bien siempre. Y entonces, esa es a veces creo yo como una máscara que se ponen, pero tenemos que buscar personas que sean, como tú dijiste la palabra, nuestras mentoras, nuestras amigas, aquella persona que pues nos toma cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Y nos pueda decir con amor, con sinceridad, estás haciendo mal esto, ¿verdad? Y que tú tengas la capacidad humildemente de recibirlo, porque no es tan fácil recibirlo cuando viene de alguien que no te quiere mucho, que está siempre viendo, aquí falló la hermana Caro, aquí no lo hizo bien la hermana Alma, ¿verdad? Entonces, eso es de que el Señor debe proveernos a nosotras una o varias hermanas con las cuales tú puedas ser tú y puedas decirle, a veces incluso ni hablar de la iglesia, a veces no hablar que tengo estos problemas porque eres amiga, ¿verdad? Y entonces esta persona te conoce y te pregunta, mira, yo, ¿qué te pasa? Te veo un poquito, ¿verdad? Y ahí estás. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque en mi vida el Señor me ha provisto personas que han estado cerca de mí en los lugares donde yo he estado, ¿verdad? O sea, yo los primeros 26 años, pues los viví en El Salvador y ahí tenía mis amigas. Ahí estaban mis amigas con las que crecí, con las que aprendimos juntas. Ahí están. Y esas amigas siguen siendo mis amigas. Entonces, yo tengo esas amigas que tengo una petición tremenda que me cayó así, inmediatamente, ¡pum!, oren por esto. Y no preguntan, solo oran. Hasta después, ¿qué pasó? Ahí está. Y así, en Guatemala fue igual, el Señor me proveyó de buenas amigas. Y ahí están, ¿verdad? Algunas, después de casi 20 años de estar aquí, ha sido difícil mantenerla, porque tú sabes, la amistad se tiene que mantener, conservar, pero ahí están, y con algunas de ellas incluso no estoy hablando todos los días, pasan meses a veces, pero cuando nos conectamos, eso es como que nos hubiéramos estado juntas siempre. Pero yo sí tengo unas que todo el tiempo están ahí pendientes de mí, casi todos los días o a veces una o dos veces por semana, pero yo sé que son personas que si me pasa algo a mí, ellas están ahí, ellas Así están. es. Porque hay personas en las congregaciones que no te entienden algunas cosas. Pero ¿y por Ujú. qué? ¿Por qué está con eso, hermana? ¿Qué le pasa? Si el Señor es suficiente, es todo. Y sí, eso es cierto. Eso es una realidad. Nuestro Señor es suficiente en todo. Pero todas pasamos por situaciones difíciles de diferente índole, ¿verdad? Grandes problemones. Y Ujú. uno a veces cuando tiene los niños chiquitos, ¡ay, que crezcan! Y cuando crecen, uno dice, mejor se hubieran quedado chiquitos, ¿verdad? Porque niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Entonces, así son las cosas. Y entonces uno así es, ¿verdad? Y ya todas pasamos por situaciones difíciles. Eso sí. Entonces necesitamos a alguien con quien poder decirle, me está pasando esto, no sé qué hacer, ayúdame, ¿qué hago? Y sí, sabemos que al primero que vamos es a nuestro Señor y qué Claro. buenísimo que sea el primero al que vamos, pero necesitamos a alguien de carne y hueso que nos Ujú. escuche y nos dé una perspectiva a veces diferente de lo que nos está pasando o solamente nos diga, está bueno, llora todo lo que querrás y vamos a seguir orando por ti. Vamos a Y ver. es una sí, Sí, y es una bendición.
Es una Ujú, bendición y yo le doy gracias a Dios por esas amigas que yo tengo. ujú, Yo tengo, algunas amigas que son mis hermanas, ¿verdad? Se han convertido en familia mía, ujú, ¿verdad? Y a veces esas amigas que solo te ven la cara y te dicen qué te está ujú. pasando. O sea, es tremendo. Pero y gracias a Dios por eso, por esas amigas, esas mujeres que están en tu vida. Pero como sierva del Señor, como esposa del pastor, si que alguna de las que me está escuchando no tiene una amiga, no tiene alguien, búsquela, Ujú, porque es necesario. Es necesario que usted tenga a alguien. Lo lindo es cuando tenemos a nuestro esposo, que es nuestro amigo. ujú, Qué bendición más grande, porque esa es una de las cosas que tenemos que tener con nuestro esposo, que él sea nuestro mejor amigo. ujú. Aquel, es que es el que más nos conoce, hermanas, Claro. ¿verdad? Pero también es importante tener a alguien más, una persona, una mujer que nos apoye en otras cosas que a veces el esposo no te entiende, ¿verdad? Hay cosas que el esposo Ujú. no te entiende porque no es mujer, pero con otra mujer es a veces fácil poder uno decirle, mira, me está pasando esto, ¿qué hago, verdad? Hermanas, cuando tenemos algunas cosas ya de la menopausia, qué tremendo. Y, y, Necesitamos a como, alguien que nos y ayude con eso. comúnmente me he dado cuenta, hermana, que cuando se hacen esas amistades es porque hay una empatía, porque también son esposas de pastor, porque yo veo que a veces nuestras hermanas en la congregación no quieren intimidar en ese aspecto porque no nos entienden tal vez tanto, pero que no tengan miedo, ¿verdad? O sea, que realmente se abran, porque yo me he dado cuenta de ese aspecto, que si ellas quieren realmente ser de bendición a la esposa del pastor, que lo sean, que se abran y que sean honestas, ¿verdad? Porque Ujú. es una bendición ser esa amiga, esa mentora. Sí, no, y a veces el punto es también que mira, Caro, lo que acabas de decir tú es un asunto también de doble vía, porque la esposa del pastor no se abre tan fácilmente, ¿verdad? No va a contar. Y qué bueno, porque hay cosas que pasan en las iglesias que mejor solo el pastor las sepa, que ni te las diga, porque mejor así, si te preguntan, tú no mientes, dices, no, yo no sé. Sí. Pero también creo que debemos nosotras ser un poquito transparentes, ¿verdad? Ujú, En el sentido, no vas a contar toda la historia de ujú, algunas situaciones, pero si tienes, digamos, un grupo con el que tú has hecho pactos, ¿verdad? De que aquí en este grupo vamos a orar unas por otras y si usted cuenta una cosa tremenda, aquí se queda. Tú poder tener la libertad de decir, hermana, estoy pasando un problema difícil, digamos, con un hijo, una hija, oren. No vas a dar mayor detalle, pero la gente va a orar por ti. Y eso es lo importante. Alguna de ellas, con un poquito más de, ¿qué está pasando, hermana Alma? ¿Qué está pasando? Cuénteme, con toda confianza. Y tú puedes abrirte y puedes decirle, está pasando esto, ¿verdad? Entonces, pasa, y ahí es donde a veces incluso aparece tu amiga, ujú, vemos, ¿verdad? Pero, hermanas, que estamos en el ministerio, busquen a alguien con la que usted pueda ser usted. ujú. Orar para que el Señor nos provea y como usted dice, sí, es bien Así importante. es, poder orar con esta persona o llorar con esta persona o que esta persona a veces te regañe y te diga, Ujú, estás haciendo esto un gran relajo y no es así. Yo tengo amigas así, por lo menos tengo ujú, una que es la que más me regaña y me dice a veces, ya, tranquila, ya no más, deja de pensar en esto, estamos orando y Dios lo va a arreglar, ya tranquilízate. Ella así, vea, a mi familia le da risa porque es una amiga tremendamente especial para mí. Y ella me dice, vos sos mi hermana, sos la hermana que yo no tuve. Y yo tengo una hermana, ¿verdad? Y ujú, con mi hermana nos llevamos súper bien, pero con ella tenemos una empatía tan tremenda que nos podemos regañar y bah, ya, así las dos, ¿verdad? Y entonces nos dijeron, ella estuvo conmigo hace poco aquí, nos vino a visitar para el fin de año y con su esposo. Y entonces mi familia, ellos siempre, ¿y ustedes se han enojado alguna vez? Y nosotros nos quedamos viendo. Pues la verdad que nunca nos hemos enojado, ¿verdad? Y entonces, de verdad, dicen, no, pero hay que a veces
¿tú la regañas o ella te regaña? Entonces, pues sí, porque estamos haciendo algo que no es lo correcto en ese momento, ¿verdad? Y entonces empezamos a recordarnos ciertas cosas. Es así, pero hay Qué amigas bendición. que nos sentimos familia y es una bendición, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que mis hermanas, busquen a alguien con el que usted pueda ser usted y pueda, la vida va a ser más feliz para usted, porque va a tener a Sí. alguien con la que puede sacar todo eso que le está pasando, ¿verdad? Y Porque es una cuchilla como de doble filo, hermana, porque yo he visto que también como esposas de pastor nos sentimos, como usted dice, limitadas, porque no sabemos si a veces se puedan acercar a nosotras por, la exposición que tenemos de ser esposas de, o porque sí, tienen esa sinceridad de querer ser nuestras amigas, pero definitivamente pedir al Señor sabiduría y orar para que el Señor nos ponga esa buena amiga en Cristo, ¿verdad? sí, así es. Sí. Y si uno a veces siente, ay, se me fue la amiga, ¿verdad? ¿Verdad? Se me fue, pero tú sabes que cuando la llamas, la contactas, esa amiga está ahí. Ahí está, entonces esa es una bendición. Y sí, es parte de lo que se necesita para que estemos bien las mujeres Ujú, que estamos en el ministerio. Es parte de todo esto. Como hemos dicho, ser esposa de pastor no es fácil. Ser ujú, esposa de un ministro no es fácil. Hay mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de cosas que solo tú te las puedes tragar, pero ujú. aparte de todo eso, si tú has sido llamada por el Señor, hay una gran satisfacción y Sí, un gran gozo amén. De servir a Dios con lo que tú eres, ¿verdad? Sí, Con lo que Dios te ha dado a ti. eh, Porque ahí entramos en otro punto, que el Señor nos ha dado a todas nosotras dones y capacidades. ujú, Entonces, el Señor nos usa en la iglesia para edificar a su pueblo. Entonces, usemos los dones y las capacidades que el Señor te ha dado. Y allí, si tú estás usando tu don, lo que Dios te ha dado, vas a ser exitosa, porque eso Dios te lo ha dado, ¿verdad? Pero si en la iglesia te exigen que hagas algo en lo que tú no has sido capacitada, ya empezamos con los problemas, ¿verdad? Porque a veces le decimos, con lo que tú decías hace un rato, llega el nuevo pastor, okay. La esposa del pastor va a hacer esto, va a hacer lo otro, y ni siquiera le preguntas, ¿tú puedes hacer esto? ¿Tú estás capacitada para esto? Sino que, ok, le damos una clase, y la pobre hermana tal vez no tiene el don de la enseñanza, y la puedes enseñar y toda la gente, ay, qué aburrida la clase, ella lo hace mal, no se prepara. Pero ¿quién tuvo la culpa de eso? El que la puso ahí, poniéndola en algo para lo que ella no era capacitada. Pero puede ser que ella sea buena administrando la escuela dominical, ujú, pueda hacerlo bien, allí está, ¿verdad? O tal vez no es eso, sino que ella pueda ser una buena mujer que coordina eventos, que ayuda en cosas de, vamos a coordinar el evento juntas, busca a las mujeres que le ayudan y ahí es exitosa. Y tenemos que también reconocer nosotras, hermanas, como esposas de ministros, de pastores, qué es lo que Dios me ha dado. Y no me voy a poner a hacer algo de lo que yo no puedo, amén, porque amén. eso no va a estar bien, ¿verdad? Ujú, es ¿Cómo voy a cierto. Porque le dice eso, ¿cómo voy a desperdiciar a una mujer que es una buena maestra teniéndola haciendo algo para lo que ella no sirvió, ¿verdad? Así Y no es. sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que incluso lo primero es preguntarle a la esposa del pastor, hermana, ¿a usted qué le gusta hacer? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho usted en las otras iglesias que ha estado? Ujú, Y ahí integrarla, ahí ponerla. sí. Entonces, ella va a apoyar bien el ministerio de su esposo y ese ministerio va a ser de bendición para todos. Pero ahí, Pues, como te así es. decía, ponemos a las mujeres a hacer cosas que ellas no, primero, no están capacitadas y segundo, no les gusta. No Ujú, quieren, y entonces empiezan los problemas. así Que es. la iglesia tiene que ser sabia, saber que la esposa del pastor, primero, la contraté también a ella, si la contrató, Ujú, es otra cosa, pero si no la ha contratado, usted amablemente llega, ay hermana, qué bueno que está aquí, bienvenida, pero mire, tenemos esto, tenemos lo otro,
es usted bienvenida. Y cuando usted quiera empezar a ayudarnos en algo, díganos en qué quiere ayudarnos. Decirle a ella, ¿en qué quiere ayudarnos? No, no de una vez, usted va a ser la presidenta de las mujeres. Pues. Ujú. Y tal vez ella no es una muy buena mujer para relacionarse con las mujeres, Sí, que de grupo chiquito. Todas sí, esas, sí. hay tanto ahí, Ay, pero, sí. pero nos hemos puesto en posiciones a veces, no, es que la esposa del pastor de antes dirigía el coro, hacía esto, hacía lo otro, y le voy a pedir a quizás una mujer que recién empiece en el ministerio todo eso, la arruinamos. No. Le Y usted hicimos, muy bien resumió, ya casi para terminar este episodio, resumió muy bien y nos dio de verdad una exposición bien completa de que hay etapas en la vida de la esposa del pastor. No, no siempre vamos a estar tan expuestas. Hay dones, talentos, dependiendo de qué nos dio el Señor para poder ayudar y ministrar también en la iglesia, pero sobre todo, pues, de que nuestra, como ayuda idónea, nuestro primer ministerio, yo creo que todas podríamos coincidir que es nuestra casa, ¿verdad? Para así, que entonces nosotros podamos realmente apoyar de esa forma también a nuestro esposo. Y para concluir, en lo que usted nos da una última pensamiento, estaba yo viendo aquí en Tito, hermana, que vienen requisitos obvio para el varón, ¿verdad? Para los ancianos obispos, pero también para nosotros como mujeres en Tito 2:3, donde habla de las mujeres, puede ser mujeres de edad más grandes, algunas dicen que también de sabiduría, no solo de edad, donde nos sí, manda el Señor a cuidar nuestra conducta, ¿verdad? ujú, Y yo creo que esto es muy bueno para esposas de pastor, para todas las mujeres, pero ahorita hablando de el ujú, ministerio pastoral y como esposas de pastor, dice aquí el versículo 3 que no seamos calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñemos lo bueno, que enseñemos a las más jóvenes ujú, a que amen a sus maridos, a sus hijos, a que seamos prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a los maridos, para ujú. que la palabra de Dios no Los, sea blasfemada. Y yo creo que son características que es para otro estudio, pero lo quería mencionar sí. porque yo creo que es un buen ejemplo que nos da aquí nuestro Señor a través de la palabra de Tito 2 eh, Ujú, y versículos 3 al 5 de principios bíblicos, ¿verdad? Que también así es. podríamos tomar. Y que yo he visto en usted todos estos principios como esposa, como maestra. Yo en los años que la llevo conociendo ha sido de mucho testimonio a mi vida, porque además no solo tienen el llamado pastoral, sino de educación. Su esposo fue director de DTS en el tiempo que yo estaba terminando la maestría, que fue de mucha bendición a mi vida el poder estar terminando teniendo a él de director porque fue la forma en que yo también me pude graduar y siempre he sido yo agradecida al Señor con la vida de su esposo, que pude graduar porque yo había dicho que no y el pastor, su esposo me dijo, ¿cómo que no? Si ya te falta una nada. Y él me dio el empujón final y pude graduar, hermana, y de verdad estoy muy agradecida por ustedes. Ahora, por el ministerio, antes de darle la palabra final, hermana, en cuanto a este tema de ayuda idónea, usted ha sido llamada por Dios a un ministerio muy fuerte con las mujeres. Yo la conocí en DTS cuando yo ya tenía un ministerio de mujeres en español que ya habíamos iniciado ahí algunos estudios. Usted se unió y yo fui también de alguna forma, yo empecé con usted un ministerio muy bonito que ahora está bien grande, que se llama Ministerios de Corazones de Mujer, Sí. precisamente con estos libros. Ujú, Ándele, sí, muy bien. Y me da mucho gusto poder haber formado parte al inicio sí, con usted y que de alguna forma sigo ahí con usted cuando el Señor me permite, porque yo a veces sé. nos da el Señor más responsabilidades, pero para mí es un gusto, hermana. Si gusta hablar un poquito de este ministerio, porque yo aquí lo puse, mire, puse el Ministerio de Corazones de Mujer. Usted tiene un estudio en vivo todos los lunes a las 8 de la mañana por Facebook. Ahí Así la es. pueden buscar. Y mire, pongo aquí su nombre para que la busquen como Ujú, Alma Roxana G. Alfaro en ujú, Facebook. Y también ujú. ese Ministerio de Corazones de Mujer está en Facebook para que la busquen. Y ¿qué nos cuenta usted de ese ministerio? Porque, wow, a mí me consta cómo creció y creció. Pues la verdad que eso solo el Señor lo pudo haber hecho. Eh, vamos para 5 años. Este 25 cumplimos 5 años.
que Wow. yo no puedo ni creerlo, y lo único que te puedo decir que ha sido por la buena mano de Dios en eso. Ujú. El ministerio nace en el 2020, en el año más difícil para muchas, pero Sí. allí nace. Y el Señor la verdad que no era algo que yo había planeado ni nada. Salió porque el Señor dijo, vamos con esto. Tienes los materiales, tienes gente que quiere hacer algo, vas con esto. Y la verdad es que solo el Señor lo pudo haber hecho realmente. Vamos como para 5 años y el ministerio nace de un estudio bíblico que yo inicié con un grupito de mujeres, eh, y empezamos a estudiar sobre el corazón, porque yo estaba ya en la preparación de ese libro que tú pusiste ahí, si lo puedes volver a poner, Corazones de Mujer. Yo he estado, ese es el uno, tenemos 3 de ese. Ujú. Yo estuve escribiendo mucho sobre Proverbios, porque por años Proverbios fue un libro que me acompañó cada año. Ujú. Al fin, pues cabal, igual, Gerardo me dio el empuje, me dijo, tiene que hacer algo, tiene bastantes cosas. Esa es parte de la línea también de Proverbios. De Ah, Proverbios salieron, ese es del Salmo 119. De Proverbios salieron 4 libros temáticos sí. y ese Filipenses. De Proverbios, como les digo, salieron 4 libros temáticos y luego salió esa serie del corazón. Temáticos porque íbamos con el tema que Proverbios desarrollaba en los 31 capítulos. Y, por ejemplo, tenemos un libro que se llama Esposa, Madre y Mujer Extraordinaria, 31 días, el libro de Proverbios. Entonces, Ujú. este libro tiene todo lo que habla de la mujer en Proverbios, cosas muy buenas y cosas duras. Entonces, Sí. vamos allí. Hasta el día 16 comenzamos con la mujer virtuosa del capítulo 31. Es un buen estudio para hacerlo y Ujú. ahí vamos. Y lo del corazón, pues resulta que empiezo a escribir del corazón y hablando, ¿cómo le ponemos? Ya no le voy a poner 31 días del corazón en Proverbios porque salieron 3 libros. Entonces, Ujú. mi esposo, pues hay que buscarle algo. ¿Por qué no le pones corazones de mujer? Corazones de mujer. Sí, corazones en plural, Ujú. mujer, porque el libro de Proverbios nos enseña sobre las distintas maneras que el corazón sale en nosotros, ¿verdad? Corazones Ujú. buenos, corazones perversos, corazones amables, corazones sencillos, muchas cosas. Entonces, ahí sale. Pero presento el libro y la gente se emociona y entonces, ok, ¿qué hacemos? Y como estábamos en el tiempo de la pandemia, ya la gente todavía no estaba saliendo mucho, dijimos, hagamos una conferencia, hicimos una Ujú. conferencia grande y surge este grupo, Corazones de Mujer, Amén. por todas partes. Lo tenemos en muchas partes, gracias a Dios. Y tenemos un grupo de mujeres muy fieles, todos los lunes, 8 de la Ujú. mañana, llueva, truene o relampaguee, el Ahí está. y hemos estado estudiando muchísimo sobre la palabra de Dios ahí. Y una de las cosas que el ministerio puso desde un principio y era parte de lo que había en mi corazón era, el ministerio está basado en la palabra de Dios. Así Y es. Sí. básicamente, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestro sostén. Ujú. Entonces, es importante estar cerca de la palabra, Así leerla, es. estudiarla, meditarla y aplicarla. Eso es Ujú. importantísimo. Entonces, Amén. una de las cosas que nosotros hemos hecho siempre en los lugares donde hemos estado es motivar a la gente a que lea la Biblia. La Ujú. Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Cómo le cuesta a la gente? Pero hemos estado. Y tengo un grupo que juntas leemos la Biblia. Ya vamos por 4 Ujú. años de estarla leyendo juntas, porque Sí. el ministerio nace en agosto del 2020. Entonces, ya en enero, les digo, vamos a empezar a leer la Biblia juntas. Y Gloria a empezamos a leer juntas. Y hemos leído diferentes, bueno, cosas, Biblias que hay, la Biblia cronológica. Un año vimos esta Biblia centrada en Cristo, porque veíamos lo devocional, y así. Dios. Entonces, si tú tienes un grupo que te motiva a hacerlo,
la gente se motiva. Claro. Entonces, tenemos, gracias a Dios, yo tengo eso, que hay mujeres que están conmigo leyendo la palabra y ya vamos por este 4 años de estarla leyendo juntas y esa es una cosa. La oración es otro Mm, fuerte en el grupo. Oramos siempre, ujú, estamos pendientes de nuestras oraciones unas por otras y ahí estamos. Queremos educar a la gente, queremos que la gente aprenda palabra, ujú, no inventos. No ujú. chistes. No, bueno, está bien, nos decimos un chiste de vez en cuando, una anécdota en nuestras enseñanzas, pero esa no es la base de nuestra predicación. La base de nuestra predicación es enseñar la Biblia como está, expositivamente, o sea, los pasajes completos, o si estamos temáticamente, vemos todo el contexto donde está, o sea, enseñamos la Biblia de una manera que sea útil y que sea bien enseñada, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es uno de los fuertes. Y bendito Dios, tengo un grupo de amigas, maestras, que nos enseñan. Entonces, no soy yo, sino que yo coordino y hago, y de vez en cuando, pues yo enseño, pero tenemos una serie de mujeres. Eso es lo hermoso, hermana, que usted ha permitido que el ministerio se expanda a través de colaboradoras y el Señor le ha respaldado eso y yo estoy muy contenta por eso, me gozo con usted porque yo veo la bendición. Y te voy a decir, o sea, para poner a alguien, también yo sé que esa persona sepa de la Biblia, que me va a dar Biblia y que yo conozca también su vida, ¿verdad? Que yo sepa, no voy a poner a alguien que yo sé que no está capacitada para eso o que su testimonio no ha estado muy bien, algo. Yo estoy muy cuidadosa con eso, ¿verdad? Y entonces tenemos buenas maestras, mujeres lindas, preciosas, que muchas veces hacen las cosas solo por servir al Señor, ¿verdad? Porque nuestro ministerio en ese sentido es un ministerio que, ok, ¿de dónde tenemos fondos? A veces de la venta de los libros, a veces gente que nos ofrenda. Llevo cosas para vender, libros, Biblias, cositas, y ahí conseguimos fondos, ¿verdad? Porque el ministerio no es lucrativo en ese sentido, ¿verdad? Entonces a veces sí nos cuesta cuando hacemos algún evento, pero el Señor siempre nos respalda y nos ayuda. Hemos hecho conferencias en El Salvador, en Guatemala, en el norte de los Estados Unidos, en Maryland. Hemos hecho varias conferencias por algunas partes. Me falta México y si Dios quiere, vamos a ir a México este año. Hay una iglesia en Saltillo Wow, que del año pasado empezaron a estudiar mis libros. Es una discípula mía, es una hermana que estaba aquí, fue discípula mía por mí, regresó a su lugar y ahí empezó. Le ha costado, porque ha sido difícil, pero ya este año me dice, hermana, ya nos agregaron en el presupuesto. Usted viene el otro año. Ok, porque cumplieron un año y yo, bueno, si me hubiera dicho con tiempo, yo hubiéramos hecho el esfuerzo de que yo iba, ¿verdad? Pero ujú. me dice, ahí está. Entonces, vamos a ver si el Señor permite ir a México y abrir algo en Saltillo. Y entonces, estoy tan contenta por eso, porque el Señor ha abierto donde yo menos me lo imaginaba. Y Gloria a Dios. sí, seguimos adelante. Corazones de Mujer está para servir, está para enseñar, porque todas las enseñanzas están grabadas tengo el canal de YouTube que se Ujú. llama sí, Alma Roxana G. Alfaro, Corazones de Mujer, y ahí están todititas las enseñanzas que hemos tenido desde hace más de 4 Y años. también en Amazon están todos los libros, ¿verdad? En Amazon también están todos los libros, ahí se pueden. Si quieren ayudar un poco más al ministerio, me los piden a mí y yo se los Ujú. hago también. Muy Entonces, bien. todo eso, el Señor ha sido bueno y este año que estamos con la pensada de los 5 años, estamos ya pensando dónde lo queremos celebrar, qué queremos hacer. Quiero hacer una conferencia y vamos a ver la puerta que el Señor abra para Amén. que se expanda más el ministerio y feliz de eso, ¿verdad? Y apoyar. Amén. El ministerio apoya a quien Claro. puede, porque tenemos a veces hermanas que pasan por situaciones difíciles y el ministerio habló con ellas y les digo, miren, tal persona va a hacer una operación, algo, y las mujeres se mueven
y apoya. Gloria a Dios. Me Así. bendice, una bendición para mí en ese sentido. Así que ahí estamos. No sé cuánto tiempo más el Señor me va a permitir que yo esté allí, porque pues ya este año cumplo mis 65 años. Está muy joven, hermana, Si muy me joven. falta, dicen algunos, pero algunos como mi esposo ya están pensando, hay que retirarse, ¿verdad? Y así me decía él cuando empezó todo esto. Ay, amor, yo estoy pensando en retirarme y usted ahorita está arrancando con esto. Yo, bueno, hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Claro, claro. Pero si usted tiene interés, búsqueme. Gracias, Carol, por poner los contactos. Y yo ahí estoy, Alma Alfaro, Corazones de Mujer, para la gloria de Dios y para el Amén. servicio de su Gloria a pueblo. Dios. Ujú, Pues ahí mira, está. se nos ha pasado el tiempo tan rápido. Yo me quedaría mucho más tiempo con usted, pero sé que hay actividades que hacer. Si gusta cerrar, fue un gozo poderle escuchar, fue un gozo poderme juntar con usted. Y si quiere cerrar concluyendo el tema de hoy, precisamente que estuvimos hablando de siendo ayuda idónea en el ministerio pastoral de nuestros esposos, ¿con qué le gustaría cerrar, querida hermana? Creo que una de las cosas que no se debe de dejar es el orar por el esposo, ¿verdad? Orar por ese hombre que Dios le ha dado a cada una. Y si está en el ministerio, es de orar más, Ujú. porque ellos necesitan mucha, mucha ayuda del Señor para que sea el Señor que guíe las vidas de ellos, que ellos sean siempre llenos del Espíritu Santo para hablar lo que Dios quiera. Muchos de nuestros esposos son hombres que han sido capacitados teológica, bíblicamente, pero algunos otros no tanto, ¿verdad? Y entonces es la oración que Dios les ayude a buscar más preparación. La preparación es importante. Estamos en un mundo muy demandante, mis hermanos, ¿verdad? Muy demandante, ¿verdad? Y tenemos que ser gente que sepa las cosas. Así que hay que orar por nuestros esposos, bañarlos en oración, que el Señor los cuide, los proteja del malo, tanta cosa que hay en este mundo, ¿verdad? Y son expuestos a veces a muchas cosas y nosotros tenemos que orar por ellos. Y, y al orar por ellos, orar también por nosotras para que seamos nosotros la persona que les va a seguir ayudando de una manera idóneamente a ellos para seguir, ¿verdad? Entonces, ahí está eso y sí, tenemos que orar por el ministerio de nuestros esposos y por la parte que nos toca a nosotros en ese ministerio. Así es. Pues Mm. muchas gracias por su consejo, muchas gracias por compartir su experiencia. Y ahí están ya todos los links donde pueden ustedes, lo voy a poner ahora abajo en el episodio para que usted pueda ingresar donde pueda buscar a mi hermana Alma Alfaro y pueda también llenarse y ser de mucha bendición para su vida y agrande ese ministerio de mujeres porque las mujeres hispanas también el Señor nos está usando mucho en Estados Unidos, así que hay mucho Así, material. Como usted así es. dice, nuestra base es la palabra del Señor, pero el Señor nos está dando dones para hacer herramientas, para estudiar de una forma más sencilla la palabra. Y usted ha sido parte de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y muchas gracias, querida hermana. De verdad le agradezco mucho su tiempo. Y Ujú. espero podernos volver a ver en otro tema que nos pueda usted compartir más adelante. Y como siempre le digo a la audiencia, ¿verdad? Que estemos siempre enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros y nos vemos en otro episodio más de Así otro podcast Enlazadas. es. Adelante, mis hermanas, y permanezcamos en el Señor. Eso es lo que Él también nos pide a nosotras. Así es. En Y Él. voy a poner también aquí al final una foto de una conferencia que tenemos también en nuestra iglesia. Pronto, sábado 8 de marzo, es un brunch, es en la mañana tempranito, es gratuito y vaya a la página de Cliff Tempo en español y voy a poner ahí la invitación para que también nos acompañen todas esas esposas de pastor, traigan a sus mujeres y se gocen porque hicimos una primer conferencia el año pasado en la misma fecha para dar a conocer el libro de Enlazadas y fue de grande bendición. Nos gozamos mucho. Yo sé que este año también el Señor va a seguir respaldando este ministerio también de mujeres y todas son
extensamente invitadas. Recuerde que es gratis y nada más ahí busque en Cliff Tempo en español el enlace para inscribirse y les esperamos. Y muchas gracias, hermano. Un abrazo fuerte. Que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.